Muy buenas tardes. Hoy iniciamos en la Universidad Finisterre un ciclo de diálogos, conversaciones con los protagonistas chilenos en los casos que Chile tuvo ante la Corte Internacional de Justicia con Perú y Bolivia. Este ciclo comprenderá 5 encuentros mensuales hasta diciembre de este año. Iniciamos este ciclo de diálogos con el destacado jurista Claudio Grossman, mi amigo Claudio Grossman, que fue nuestro agente en el asunto de la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Claudio Grossman es actualmente miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y decano emérito de Derecho de la American University en Washington, D.C. Claudio, buenas tardes. Muchas gracias por tu disponibilidad para participar en esta conversación. Bueno, Gracias, Claudio, por estar con nosotros. en primer lugar, quisiera agradecer para las personas que están escuchando a Hernán Salinas. Y esto no es solo una cosa protocolar. Esta idea de hacer una serie de charlas, de conversaciones, es una cosa que no ocurre en el aire. O sea, y es tu iniciativa, y eso es muy valioso. No me sorprende por lo demás porque cuando fue embajador de Chile, incluso antes, pude ver su creatividad, su capacidad organizativa y su conocimiento jurídico. Me siento destacado, además, por ser amigo de Hernán. Y estoy aquí, entre otras cosas, porque no me atrevo a decirle que no si me pide que yo participe en un programa. Pero Gracias, fuera de Claudio. eso, Hernán, con mucho gusto aquí y saludo a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias, Claudio. Y partimos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo podrías tú, en calidad de chileno y jurista, experto en derecho internacional, resumir tu experiencia ante la Corte Internacional de Justicia? Primeramente, ¿no es cierto?, como asesor en el asunto de la delimitación marítima entre Perú y Chile, y después como agente en el asunto de la obligación de negociar con Bolivia. ¿Qué me puedes decir de tu experiencia? Lo primero que quisiera decir es que es muy importante tener un conocimiento profundo del derecho internacional, no solo lo teórico, sino lo práctico. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la jurisprudencia que existe. En lo específico, hay un gran desarrollo sobre lo que son las obligaciones de medio que deben conducirse de buena fe y lo que son las obligaciones de resultado. Este es un ejemplo. Las normas también relativas a la interpretación de textos. Por ejemplo, valor de resoluciones de Naciones Unidas, interpretación del Tratado de 1905, etcétera, etcétera. Entonces, es central el tema jurídico. Es muy importante también buscar la unidad del país frente a un caso fundamental que tiene que ver con su territorio. Porque resulta que expresiones que se hagan por autoridades en un caso disputado pueden ser utilizadas y son utilizadas en la Corte Internacional de Justicia para revelar intenciones o falta de intención de una interpretación común. Hay un famoso caso que tuvo que ver con Noruega y Dinamarca sobre este tema. Entonces, lo que se diga tiene una importancia. De allí que fue central, entre otras cosas, la visita, cuando me nombraron agente, a los actores políticos y jurídicos importantes en el país, no solo a los presidentes, sino a las autoridades legislativas, a las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil, etcétera, etcétera, al Poder Judicial, y constituir un consejo
que tuviera personalidades destacadas en que se discutieran los temas de modo de llegar a un consenso. Una de esas personalidades era Hernán Salinas. Es muy importante también tener una posición, una vez que se ha adoptado esto, y justificada en el derecho, que considere los temas estratégicos que son necesarios. ¿Mm? No quisiera con una sola pregunta ocupar todo el tiempo, pero No, eh, perfecto. Muy, muy interesante lo que tú has dicho. Y siguiendo con nuestra conversación, de tu experiencia, ¿cómo se construye y coordina un equipo jurídico internacional, como fue el caso del equipo chileno, para un litigio ante la Corte de la Haya? ¿Cómo valoras tú el aporte de los abogados nacionales y el aporte de los abogados extranjeros en los equipos que constituyeron, ¿no es cierto?, el, el equipo chileno. bien, en primer lugar, el aporte, no necesito decirlo, de los abogados chilenos es esencial porque tienen un conocimiento particularizado de la situación. Han estudiado el tema de las relaciones, en este caso con Bolivia, con el vecindario en general, y Chile tiene un nivel jurídico, entonces, alto. Entonces, era la aplicación de normas como las fuentes del derecho, costumbres, tratados, principios generales, fuentes subsidiarias del derecho, etcétera, etcétera, a un caso concreto. Entonces, Chile tenía esa capacidad. No solo los abogados, fue muy importante también poner a los historiadores, porque de acuerdo al artículo 31 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, que además es una expresión de lo que es el derecho consuetudinario de la interpretación está centrada en el texto a la luz de su objeto y propósito, teniendo en cuenta el contexto, que tiene un sentido técnico, que es el preámbulo y otras disposiciones de un tratado, y la práctica subsecuente. Pero en caso de que no se llegue a un resultado, o sea, el resultado sea manifiestamente mal fundado o absurdo, hay que ir a la historia de adopción. Y Chile tiene excelentes historiadores y ellos contribuyeron en los momentos en que hubo, y fue constante, contribuyeron a la interpretación adecuada. Entonces, tiene que haber un equipo sólido con las mejores personas que busquen la defensa de los intereses nacionales. Es importante además crear ahí un ambiente en que todo se pueda discutir, en que las personalidades no vean en la discusión que está en juego su honra individual. Entonces hay que crear un espíritu de civilidad, de modo que todo se pueda plantear, ¿ah? Sin que eso implique la pérdida de amistades o que alguien tenga el temor de estar equivocado. Uno ha estado equivocado muchas veces en una interpretación. Entonces, la creación de un colectivo es importante. Central también es buscar personalidades internacionales que tengan un reconocimiento. Además de un conocimiento, que un reconocimiento es por ciertas razones. ¿Por qué? Y en esto hay estudios, por ejemplo, el profesor Frank, sobre qué es la legitimidad. Y la legitimidad tiene que ver con lo que se dice, ciertamente, con su lógica, con el contenido, pero también tiene que ver con quién dice las cosas. ¿Ah? Entonces, tener en nuestro equipo a personalidades internacionales que le daban legitimidad por su historia, por lo que han escrito, por su experiencia ante la Corte Internacional de Justicia, era esencial. Habiendo dicho esto, siempre la conducción tiene que estar a manos de los abogados nacionales. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. En algún momento se planteó, bueno, quizás no hay obligación de resultado, o sea, estar obligado a señalar
que tenía que haber una obligación que condujera a un acceso soberano a Bolivia, sino plantea que era una obligación de medio, que de buena fe se buscara un acuerdo y si no se lograba, no se había violado nada. Nuestra posición fue no, ni de medio ni de resultado. En primer lugar, porque jurídicamente no era el caso. Los bolivianos citaban 11 resoluciones de las Naciones Unidas que pueden ser una etapa en la formación del derecho, pero desde el punto de vista jurídico no tienen fuerza jurídica y en este caso eran llamados a negociaciones, pero como una cosa política, no como una cosa jurídica. Y la fuerza de nuestra presentación en esa dirección fue sin duda esencial. Algunos decían, bueno, quizás planteemos obligación de negociar sin resultado, porque si la Corte sale, porque si la Corte dice que hay una obligación de negociar, nosotros entonces vamos a poder decir que ganamos también esa parte porque no es de resultado. Pero nuestra experiencia era que uno primero tiene que fundarse en cosas jurídicas y además no tiene que simplemente por una razón táctica o política equivocada sobre un resultado disputable, decir, bueno, vamos a limitar nuestra argumentación por sí, o sea, subsidiariamente, se fuera en otra dirección, de modo que también podamos decir que se ganaba. Y esa posición de firmeza consecuente fue esencial. ¿Ah? Estos son algunos de los componentes estratégicos. Les quiero decir que no todo fue fácil. Muchas personas, como ustedes se recuerdan en Chile, y lo que es normal, preocupadas por la integridad nacional, decían, bueno, Bolivia ha hecho una campaña en que aparece como David, nosotros somos el Goliat, desde el punto de vista publicitario tenemos mala prensa, había venido el rechazo a la crítica, a la objeción de jurisdicción que había hecho Chile y había un ambiente, yo lo calificaría de pesimismo. Pero otra cosa esencial aquí es saber que cuando uno tiene un buen caso y que sabe además que hay numerosos casos en que se ha perdido la objeción de jurisdicción, en general los jueces siempre dicen que tienen jurisdicción o casi siempre. Pero si teníamos un buen caso de contenido, teníamos que defenderlo y defenderlo con conocimiento y con la fuerza jurídica que correspondía. Entonces hubo decisiones estratégicas que fueron esenciales en esa dirección. Me faltó señalar otro tema que quiero decir. En las visitas que hicimos, buscando generar una unidad en este tema, una unidad nacional, porque también presentaba ante la Corte una perspectiva común. Visitamos a los partidos políticos, instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas de Chile. Debo decir que por su conocimiento específico, la Marina tenía diría yo, un mayor enfoque en esto, no porque las otras fuerzas no jugaran un rol, pero tenía sin duda un estudio más acucioso del tema, ¿ah? Porque esto tenía que ver con también el Océano Pacífico, la proyección de lo que significa digamos así, para Chile. Y hablamos muchas veces y fuimos a ver, entre otros, a Cristian Araya, que era el asesor jurídico, al almirante, y que nos sirvió mucho también su presencia. Por último, es muy importante saber lo siguiente, que quizás cuando uno tiene una visión formalista del derecho no se da cuenta. Los dos idiomas de la Corte son el inglés y el francés, y hay hombres y mujeres en la Corte. Entonces alguien podría decir, bueno, lo único que importa es el derecho. Entonces estas cosas no son significativas. Pero nosotros no quisimos hablar de derecho en todos los lenguajes de la corte. Entonces teníamos abogados franceses y abogados que hablaban inglés como idioma original. Y además quisimos
que también participaran algunas mujeres hablando, porque había jueces mujeres. Un ejemplo fue Mónica Pinto, que además fue muy importante en lo siguiente, que los abogados de Bolivia que no tenían, los abogados de Bolivia tenían una mujer inglesa hablando sobre el valor de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, ¿ah? Y diciendo que tenían valor jurídico. Y lo que nosotros hicimos fue poner a Mónica Pinto, que habló en francés y que era argentina por lo demás, mostrando que esos no tenían ese valor. Ahora, les quiero contar que por razones de energía, en mi oficina se apaga de tiempo en tiempo la luz. Y para hacerla aprender, hay que ponerse a bailar un poco más atrás, cosa que no voy a hacer, aunque me lo pida mi amigo Hernán Saldívar. Pero así que vamos a tener que estar, no totalmente oscura, pero con No, estamos perfectamente bien, Claudio. Estamos perfectamente bien, Claudio. Muy interesante todo lo que has dicho. Y te quería llevar a otro tema. Tanto Chile como Perú, en el caso de la misión marítima, y Bolivia, en el caso de la obligación de negociar, que tú participaste y fuiste agente, ninguno de estos países tenía miembro en la Corte Internacional de Justicia. Y por lo tanto, haciendo uso, ¿no es cierto?, de una facultad que le otorga el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, nombraron un juez ad hoc. Siempre hay una confusión, ¿no es cierto?, entre lo que es el juez ad hoc y los abogados de parte. Eh, Sería interesante que tú nos pudieras aclarar eso, la diferencia que hay entre un juez ad hoc, que es nombrado por la parte, y los abogados defensores. el juez ad hoc, de partida, gracias Hernán, yo creo que la pregunta es muy relevante y es importante pensar qué es esto, que un Estado pueda nombrar un juez ad hoc. Esto viene del derecho tradicional y el respeto a la soberanía nacional y quizás buscar legitimidad en las decisiones de la Corte. Esta idea de decir, bueno, hay también un juez nombrado por los estados que están en la disputa. Entre paréntesis, si el estado tiene un nacional en la corte, no hay que nombrar el juez ad hoc, ¿ah? No, no se acostumbra a hacer. Ahora, el juez ad hoc es como una manera de mostrar que no hay una disposición negativa, es como una especie de reconocimiento a la soberanía nacional que viene desde antiguo y una norma, digamos así, clásica del derecho internacional. Es interesante que, bueno, es muy importante además y de gran seriedad nombrar un juez ad hoc que sepa de derecho internacional, porque también tiene influencia en las discusiones dentro de la Corte. Si uno simplemente nombra un abogado, ¿ah? Que va a ser, que no tiene las características como para ser juez de la Corte, va a poder, digamos así, no va a poder ser partícipe de las discusiones serias que hay en el seno de la Corte. A nosotros nos renunció la que era abogada, la que era juez ad hoc, y nombramos un profesor canadiense, un prestigio tremendo, no vamos a perder el tiempo con nombres. Además hay una responsabilidad muy importante, porque hay casos de jueces ad hoc que han votado en contra de la decisión, y eso puede pasar, ¿ah? Puede pasar sin duda si en el campo del derecho, pero y uno no le puede dar instrucciones a un juez ad hoc y nunca le dimos instrucciones a un juez ad hoc. Pero hay que hacer un cálculo, desde luego, de que no sea el juez ad hoc vote en contra y sobre todo un voto puede ser decisivo. Entonces no sé si me entienden este balance. Chile es un país que cumple con el Estado de Derecho, no iban a andarle dando instrucciones, porque si nombráramos a alguien que recibe instrucciones, no es alguien que iba a ser respetado. Pero entonces tuvimos que investigar su historia jurisprudencial, su conocimiento de las normas de interpretación, el valor que da a los tratados, la historia y conocimiento de Chile, y apostamos a eso y nunca más volvimos a hablar con él. Y votó a favor de nosotros. Es interesante que de los 3 votos que tuvo Bolivia a su favor, el voto a favor de Bolivia fue el del abogado nombrado por Bolivia, entre paréntesis. ¿Ah?
que toda la gente honorable, pero no me sorprendió en ese caso. En todo, desde luego, todas las personas tienen el derecho a pensar lo que quieran, pero creo que nuestro juez tuvo una capacidad de convicción que viene de su seriedad y objetividad, nuestro juez. Claudio, tú fuiste asesor en el caso con Perú. Después, ¿no es cierto? Fuiste coagente y después agente en el caso con Bolivia, la obligación de negociar. ¿Qué aprendizaje eh, tuviste del caso con el Perú en tu gestión como agente? ¿Qué es lo que a ti, porque tú, te significó el haber sido previamente ya asesor de Chile en un caso ante la Corte? Mira, yo creo que fue muy interesante ver la interacción entre los abogados nacionales y extranjeros, por ejemplo. A mí me pareció eso una cuestión importante. Eh, Vi la solidez jurídica que existió. Me parece además, y esto no es crítica, una cosa que es muy importante para mí, siempre desde el punto de vista jurídico, y yo he estado en decenas, si no en centenas de casos, no ante la Corte Internacional de Justicia, también ahí, aunque conocí la Corte, porque mi predecesor como decano fue juez de la Corte Internacional de Justicia, Tom Burgenthal, y es uno de mis mentores más importantes. Y hablé muchas veces con él. Desde el punto de vista estrategia jurídica, es esencial no es esencial desarrollar una narrativa que no sea defensiva, porque usando el hecho que ya tuvimos un campeonato del mundo en que desgraciadamente no calificó Chile para jugar, si uno juega un partido solo con arquero, solo defendiéndose, ¿por qué no hay obligación de negociar? ¿Por qué no surge, por ejemplo, de una cierta interpretación del Tratado de 1905? ¿Por qué las resoluciones de la OEA no tienen valor jurídico? ¿Por qué las negociaciones que tuvo Chile con Bolivia no tienen carácter jurídico? Está no, no y no. O sea, está con arquero. Entonces, me parece que fortalecimos con mi experiencia, en todo caso, mi experiencia, pero en esto no quiero decir que fue malo lo otro. Es la experiencia que saqué yo, la necesidad y que se fortalecía por mi experiencia en lo que en inglés se llama trial strategy, en tener una narrativa que no sea solo defensiva. Entonces, por ejemplo, era muy importante desarrollar la narrativa que los países vecinos conversan y que las conversaciones de Chile tenían que ver con lo que un país vecino hace con otro, porque Bolivia pretendió deducir de las conversaciones que tuvimos con Bolivia que habíamos aceptado una obligación jurídica. Incluso decían que el Tratado de 1905 no excluía esas posibilidades de negociación jurídica. Entonces ellos decían, varias veces Chile conversó y de ahí sale una obligación jurídica. Entonces, nosotros no podíamos decir, no, 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 no es así, miren el texto, no refleja la intención. Teníamos que desarrollar otra manera de ver el tema. Y el tema, lo que planteamos ahí fue la buena vecindad, hace que los países conversen con la intencionalidad de tener una relación política y diplomática que en el mundo globalizado actual es muy importante generar las posibilidades de diálogo sin consecuencias jurídicas. Entonces, ahí no estábamos simplemente interpretando el texto y por qué no, 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 sino diciendo, eso se hace, ¿no es cierto?, por el hecho de la globalización y una intencionalidad política. Entonces, se trasladó el peso de la prueba. Bolivia tenía que explicar por qué la buena vecindad y las relaciones que hay entre países vecinos generan una obligación jurídica. Entonces,
una lección importante en general es esto de una narrativa que explique en que no solo estemos en una acción defensiva. En el derecho y en la política, el que explica ya perdió. Si está explicando simplemente jugando como defensa. Entonces, eso me parece a mí que una cosa esencial. No digo que no existió en el caso Perú, ¿no? Pero yo saqué de eso quizás la necesidad de acentuar. Esto no es, creo que tuvimos una buena defensa en lo de Perú, no quiero decir eso. Me parece además que algunas conclusiones de la Corte eh, no tienen sustento. Esto es decir, bueno, se proyecta la línea, pero solo X cantidad de millas. Entonces, no veo una conexión lógica, ¿no? Pero, Hernán, ya te dije lo que pienso. Hay otras cosas sobre eso que considero esenciales. Claudio, un poco yendo, ¿no es cierto? O sea, ya algo has dicho sobre lo que te quería preguntar ahora. Mirando el futuro, ¿cómo crees tú o qué lecciones deja en este caso eh, y tu gestión como agente ante la Corte sobre la manera en que Chile tiene que abordar eventuales futuras controversias limítrofes o territoriales ante los tribunales internacionales y específicamente ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo ves tú que Chile debiera plantearse en un futuro ante una eventual disputa? Mira, también creo, y no lo digo simplemente por decirle cosas a un amigo, ¿no es cierto?, que me parece una pregunta muy importante. Yo vengo de una familia médico y mi papá decía, uno de los problemas de la medicina es que es mucho más fuerte en la reacción frente a una enfermedad, en la prevención de la enfermedad. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que hacer. Primero, tener una capacidad de prevención para prepararse. ¿Eh? Esa capacidad de prevención tiene que ver con la identificación de temas que pueden llevar a ser un conflicto que se va a resolver jurídicamente. ¿Eh? Y de ser así, por ejemplo, tener una unidad que empiece a desarrollar una narrativa, ver los aspectos políticos, diplomáticos, jurídicos, de modo que haya una anticipación que surge de la preparación. Yo creo que algo de eso hay. Yo no estoy predicando aquí que eso, que soy la persona que sabe más de eso, pero yo creo que siempre hay que tener una capacidad de previsión de las cosas que pueden pasar. Puede ser que algunas se les vayan, pero siempre un tema esencial para los países, el tema fronterizo. ¿Ah? Y en este caso son las relaciones con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces, en esto hay que desarrollar una unidad especial que busque las distintas alternativas, no solo jurídicas, pero también políticas y diplomáticas, y no reactivas. Segundo, el derecho internacional se puede estudiar de una manera general y abstracta. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes principales del derecho? Tratados, costumbres, principios generales del derecho, cuáles son las subsidiarias, en los tratados, que dice la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, cuáles son el principio básico, pacta sunt servanda. Todas esas cosas son esenciales. Pero también un país tiene que tener digamos así, un estudio enfocado a lo que es su característica esencial, sus condiciones fronterizas, sus capacidades de desarrollo. Y ojalá hubiera también seminarios a nivel de las escuelas de derecho sobre la aplicación de normas generales
a las características, a los problemas posibles o teóricos del país. Eh, eh, lo que tú estás haciendo, Hernán, va en esa dirección, ver y tus preguntas, ¿no? Quizás habría que buscar también institucionalizarlo como normas electivas, ¿ah? Un ramo sobre casos de Chile, no solo a nivel de la Corte Internacional de Justicia, en distintos tribunales, incluyendo tribunales arbitrales sobre temas de inversiones, y de ahí aplicar de manera específica, digamos así, los conocimientos generales a casos particulares. Eh, Creo que es esencial también agregar, ya esto tiene que ver con los contenidos educacionales, el tema de la jurisprudencia. ¿Eh? En nuestra argumentación, ¿por qué? Porque yo lo veo esto y lo vi esto, lo sabía de antes de luego. Yo viví en Holanda 10 años, fui muchas veces a la Corte Internacional. Mi predecesor como decano fue juez de la Corte Internacional de Justicia, Tom Bergerthal, y muchas veces, imagínense, fue mi predecesor de decano, lo conocí mucho. Entonces, el tema de la jurisprudencia, que en la tradición de derecho civil no es tan importante, el caso se aplica a las disputas particulares, pero si cualquiera ve una decisión de la Corte o ve los argumentos, por ejemplo, con la que se desarrollan temas como los temas de la Comisión de Derecho Internacional, uno puede ver cómo se cita la jurisprudencia. Porque la práctica es la demostración de que existe, por ejemplo, una costumbre y que la cosa no se quedó en la letra muerta de un tratado. Mire, uno de los productos más importantes de la Comisión de Derecho Internacional son el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los estados por violaciones del derecho internacional que hizo por lo mal el juez Crawford. Esto nunca fue ratificado como un tratado, pero sin embargo ha sido citado decenas, si no centenas de veces en la jurisprudencia internacional y nacional, universal y regional. Entonces, el tema de la práctica, porque alguien decía, bueno, no, un tratado no se cita. Entonces, es esencial también el estudio de la práctica demostrada, entre otras cosas, en la jurisprudencia. ¿Ah? Entonces, simplemente el estudio del derecho internacional sobre bases teóricas, saber qué es un tratado, las condiciones de validez de un tratado, cuándo es, o sea, ¿no? ¿Qué es jus cogens? ¿Qué es pacta sunt servanda? Es importante, no se equivoque, pero también hay que ver los casos de aplicación práctica, porque cualquier caso que llega a la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal internacional, incluso a un órgano semijudicial, tiene elementos que podrían crear el peligro que se vaya en una u otra dirección. Entonces, no hay simplemente una interpretación única de los temas. ¿M? Y de allí que esta relatividad jurídica que a veces va contra nuestras naciones de certeza jurídica, uno la aprende sobre la base del estudio y la práctica, de modo de poder utilizarla convenientemente, en este caso, viendo los intereses del país, también los intereses de un cliente. Chile ha avanzado en esto. Yo creo que estos moot courts, ¿no es cierto? Estas competencias sobre la Sí, base de un caso, Chile lo ha hecho muy bien, los estudiantes chilenos, y han podido ver que puede haber argumentos en una u otra dirección, pero alguien va a ganar al final, y no solo por la manera de expresarse. Entonces, esas son como cuestiones que uno saca, la necesidad de una narrativa positiva, poner a la defensiva al otro, el estudio aplicado del derecho, anticipar argumentos de otros, analizar los intereses del país sobre causas potenciales, ¿ah? Y se puede equivocar, puede haber cosas que no previsto, muchas cosas
que no han pasado no las hemos previsto, ¿no? En el mundo. Pero esto es lo que podemos hacer. ¿Ah? Esencial también es la seriedad. ¿Ah? Aquí eh, nada se hace sin un estudio sólido cumpliendo con los plazos. ¿Ah? Eh, no hay plazo que se pueda postergar. ¿Ah? En las cuestiones que uno presenta se puede pedir postergación, pero no se ve bien. ¿Ah? La necesidad de un estudio serio es central. Cuando fui alumno de la Universidad de Chile, un gran error que cometimos era siempre pedir postergación de pruebas. No hay que pedir postergación de pruebas. En la vida no hay postergaciones de pruebas. Y esto, perdónenme que haga este mea culpa, ¿no? Pero lo estoy aplicando al tema en general. Claudio, a tu juicio, ¿cuál ha sido la trascendencia y fue y seguirá siendo, ¿no es cierto? La trascendencia jurídica y política del fallo de la Corte sobre la obligación de negociar. Y sobre todo esa trascendencia para Chile, pero también para el derecho internacional del fallo. Bueno, yo creo que una cosa importante desde una manera general es el valor de lo jurídico. Como campañas políticas, lo que yo decía anteriormente, David versus Goliat, ¿ah? No tuvieron una influencia en la Corte Internacional de Justicia. ¿Ah? El hecho, por ejemplo, y sin criticar a Bolivia, ¿no? Cada uno decide hacer lo que quiera. Por ejemplo, desde el punto de vista de por qué hay que tener mucho cuidado de politizar las cosas, cuando se leyó la sentencia en el caso, estaban todos los expresidentes de Bolivia menos uno. Incluso estaba Evo Morales. Por el lado nuestro, no estaban los presidentes, ni siquiera los ministros de Relaciones Exteriores, que además cumplieron un excelente papel, ¿eh? Eh, Moreno y Ampuero, ¿no? A Ampuero le tocó una parte importante y jugó un rol esencial, pero una decisión de mostrar que esto era una cosa jurídica, entonces no tenía que haber una presencia política, ni siquiera a nivel de ministro de Relaciones Exteriores. Y resulta que los bolivianos tenían a todos los expresidentes menos uno. ¿Mm? Y resulta que yo creo que eso revelaba como acentuar el tema político. ¿Por qué tienen que estar los expresidentes? Y a los jueces no les gusta. Ellos fallan, se supone, de acuerdo a derecho, pero no les gusta esto, la presión política, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una trascendencia y algo que aprender. ¿Mm? No es cosa de llevar a las autoridades políticas a un caso. Puede ser negativo. Segundo, desde el punto de vista también del derecho, eh, la clarificación y mayor extensión sobre la interpretación jurídica, valor de las resoluciones o falta de las resoluciones de organismos internacionales que pueden ser una fase en la formulación de normas, el hecho de que multiplicar varias cosas negativas genera una obligación, porque una cuestión que decía Bolivia, si ninguna de estos argumentos por sí solo basta, el conjunto de todos nos da derecho, eso es 8 veces cero es cero, ¿no? Entonces, no hay que acumular simplemente argumentos que no tienen peso, ¿ah? Para obtener un resultado. Eh, Creo también que una gran fuerza en la decisión del caso chileno, porque es una de las pocas decisiones eh, en que no hay aquí lo que equivocadamente se llama una decisión salomónica. ¿Mm? El presidente dijo después si los países conversan, lo llamamos a conversar, eso no tiene valor jurídico, pero aquí hubo una decisión jurídica que puso término a la existencia de obligación de negociar. ¿Eh? Y el hecho de que esto no haya sido
una cuestión de transacción, que no haya un fallo salomónico dirigido a satisfacer los intereses de la parte, y por una mayoría abrumadora, con solo 3 veces, incluyendo el juez nombrado por Bolivia, ¿no? Y otros jueces matizándolo, pero no totalmente en contra. Le dieron mucho peso a este tipo de argumentación por parte de Chile. Entonces, tanto desde el punto de vista contenido, la inexistencia de obligaciones de cualquier tipo, el valor de los tratados internacionales, fuentes subsidiarias del derecho, la aplicación de los principios de debida diligencia, etcétera, etcétera, como el resultado final, digamos, ¿no es cierto?, contundente, que puso término a la existencia de una obligación, fueron esenciales para el derecho internacional y para nuestras relaciones con Bolivia, porque el Tratado de 1905 le da a perpetuidad a Chile la soberanía que le corresponde en relación a territorios que Bolivia argumentaba que habían sido de ellos, no es argumentación de Bolivia. Y por eso Bolivia dijo, bueno, pero el tratado no dice que no se puede negociar. ¿Eh? Claro, pero nosotros no negociamos pues, la cesión de soberanía. ¿Eh? Eh, quizá eh, no quiero entrar en abundancia sobre qué significó Charañas, porque además establecía intercambio de territorio y no fue aceptado sobre la base del rechazo de Perú, y Bolivia se retiró y siempre se tomaron las previsiones adecuadas. Entonces, una cosa central aquí, la relación con Bolivia. Ellos no pueden volver sobre la base del Tratado de 1905, bueno, decir, bueno, aquí hay una puertita que había obligación de negociar. Y desde el punto de vista del derecho internacional, un aporte importante, ¿ah?, a la interpretación del derecho. Les quiero decir que yo soy el relator general de la Comisión de Derecho Internacional por este año, y desde luego citamos el caso Chile-Bolivia en, en informes como la debida diligencia que hay que tomar. ¿Ah? Porque estamos haciendo un proyecto sobre eso, y siempre en el derecho hay que hacer las cosas con debida diligencia. Pero si se trata de una obligación de resultado, no es un tema de debida diligencia, hay una violación si no se logra el resultado. ¿Ah? Entonces, también ahí en mi intervención yo cité el caso Chile-Bolivia sobre la base de la distinción adecuada y la separación de estas dos cosas. Porque en cualquier negociación hay que hacer debida diligencia, principios de buena fe. Pero nada de eso importa en la obligación de resultado, porque si uno no llega a un resultado, violó el derecho. ¿Verdad? Entonces, el espacio de aplicación de normas es muy importante. El otro tema que estamos viendo, el valor de las fuentes subsidiarias del derecho, ¿no? Lo que eso implica. Eh, el rol de la interpretación del artículo 32, ir además a la historia, digamos así, de la adopción de texto. Entonces, esas son contribuciones al derecho internacional que son relevantes. Claudio, el Pacto de Bogotá fue la base de la jurisdicción en todos nuestros casos. Hubo una controversia respecto a nuestra participación en el pacto. ¿Tú qué opinión tienes en relación, ponte tú, a nuestra participación en el Pacto de Bogotá? Que fue un tema controvertido en algún momento, Bueno, como fuente de la jurisdicción. mira, eh, hay un tema, desde luego, controvertido, si se aplica este o no este tipo de discusiones. En general, las cláusulas compromisorias, o sea, aquellas que son parte de un tratado general, son controvertidas. ¿Ah? Por ejemplo, bajo la Convención de Relaciones Diplomáticas, o bajo la Convención de Discriminación Racial,
o bajo la Convención eh, de, de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se establecen cláusulas comprometorias. Esto quiere decir que tienen que ver con disputas relativas a la interpretación y aplicación de esos tratados. ¿Ah? Hay otra manera de ser parte de la jurisdicción de la Corte, o sea, caer bajo ella, que una declaración general bajo el estatuto de la Corte o una aceptación específica. Pero cuando hay cláusulas comprometedoras, compromisorias, son parte de tratado específico y tienen que ver con el contenido de ese tratado específico. En el caso de la Convención contra la Tortura, por ejemplo, y en las otras, se requiere una interpretación de la aplicación o falta de aplicación de alguna de las disposiciones de esa convención. Y ahí se requiere una declaración especial del Estado aceptando. El Pacto de Bogotá ha tenido una interpretación muy amplia, ¿ah? Como lo demostró en el caso eh, de Chile, como que si cualquier tipo de disputa pudiera ser llevada por ahí. Y yo creo que la sentencia de la Corte eh, ha, ha creado un espacio para mantener de una manera razonable. Yo no me voy a manifestar aquí pensando en futuros casos, ¿no? Pero creo que ha dado un argumento de razonabilidad. Estoy siendo muy cuidadoso, no diciendo que jurídicamente es así, sino un argumento de razonabilidad, como para darle una amplitud a la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia en disputa entre los Estados americanos. ¿Mm? Eso hay que entenderlo. Ahora, no creo que es el momento de retirarse eh, de tratados de esa naturaleza, eh, por muchas razones. Tiene que ver con la política tradicional de Chile, de entender que es mejor que no haya un vacío jurídico. Segundo, no nos ha ido mal en general en la defensa de nuestros intereses. Eh, eh, en tercer lugar, en la estructura de la OEA, que ha sido criticada, como todas las cosas se pueden criticar. Las bases fundamentales son el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que no se utiliza hace tiempo, el Pacto de Bogotá y la Carta de la Organización de Estados Americanos. Creo ya esta es una consideración de carácter político. No me parece que es bueno poner al país en una situación de retirarse de tratados internacionales. Esto no quiere decir que uno esté totalmente o no de acuerdo con cierta interpretación. Por eso he sido muy cuidadoso, es decir, se puede plantear un argumento razonable, no un argumento jurídico que le ponga fin a la discusión. ¿Ah? Porque como dije antes, Hernán, cualquier cosa que uno puede decir puede ser citada como argumento, ¿no? Y en la Comisión de Derecho Internacional hemos visto eso, ¿no? Como los comentarios que se hace de la comisión, que hace la comisión, se utilizan para mostrar la existencia o falta de existencia de una norma de carácter consuetudinario. Así que te imaginarás que este verano de Estados Unidos no ha sido muy fácil para mí, que tengo que, como relator general, preparar estos textos, con mucha ayuda al secretariado de la Comisión de Derecho Internacional. Claudio, hablando del tema de la Comisión de Derecho Internacional, sé, ponte tú, que tú eres relator de un importante tema, ¿ah? Dentro de los trabajos de la Comisión, y que tu trabajo como relator, ¿no es cierto?, tu informe, ha sido aprobado por la Comisión. ¿Podría hablar un poquito sobre ello para terminar nuestra conversación? Porque creo que es importante Sí. que la audiencia conozca sobre lo que estás haciendo y sobre lo que es la Comisión de Derecho Internacional Sí. y tu trabajo específico. El tema que tenía más duración en la Comisión de Derecho Internacional. Empezó hace casi 20 años atrás por Kolotnik, 3 informes, después Concepción Escobar Hernández, que hizo 8 informes, y es un tema que era de larga duración,
porque es conflictivo. ¿Mm? Se trata del tema de la inmunidad de jurisdicción de funcionarios estatales frente a las cortes de otro país. Yo lo tomé, Concepción no fue reelegida y quedan como, en realidad, 2 años, ya había sido aprobado en primera lectura, pero mi rol fue tratar de lograr el mayor consenso posible. ¿Ah? Los actores primordiales en las relaciones internacionales son los estados. Hay otros derivados, las organizaciones internacionales, los individuos en la medida que los estados aceptan eso, y hay actores políticos generales. Entonces, la Comisión de Derecho Internacional tiene una posición muy importante porque es el único órgano de codificación y desarrollo progresivo creado por la Carta de Naciones Unidas que está en una posición institucional con diálogo con los estados, con la sexta comisión. Entonces, son elegidos, como fui yo, por la comisión, por la Asamblea General, y se informa, hay un diálogo permanente. Entonces, yo busqué, en primer lugar, hice tomé algunas medidas que son conocidas, ¿no? Que tienen que ver con opciones de carácter jurídico y político. En primer lugar, partir por lo más básico, que fue los artículos antiguos 1 a 6. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Qué implica inmunidad, razones de personas? Establecer que hay una inmunidad absoluta de la Troika, presidente, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, mientras tengan sus cargos, y que los demás tienen inmunidad ración de materia, salvo en el caso de comisión de ciertos de crímenes internacionales, los más importantes. Pero basando estas conclusiones en tratados ratificados que establecen esa obligación y señalando también que no se tocaba con estos tratados especiales, como son las convenciones diplomáticas consulares, las misiones especiales, el tema de Fuerzas Armadas cuando estén ejerciendo sus funciones bajo Naciones Unidas o con defensa propia o digamos así, con la autorización de un Estado respectivo en las operaciones que no violen crímenes internacionales. Pero estas cosas se fueron agregando. Después, las obligaciones de notificación. El sujeto aquí no es el individuo acusado. A él o a ella hay que garantizarle debido proceso. Lo que está en juego es el derecho del Estado del funcionario también, ¿no? Entonces, se trataba de buscar un equilibrio entre la responsabilidad individual por estos temas de violaciones a los principios, a las normas más importantes del derecho internacional, desde el punto de vista de los crímenes que vienen desde el juicio de Nuremberg, con el respeto a la soberanía estatal. Entonces, se buscó creo que una de mis contribuciones fue lograr este consenso. Se logró, por ejemplo, la aprobación general de este proyecto sin voto, o sea, sin voto en contra, eso se llama la unanimidad de los miembros. El artículo más disputado, que en el pasado había sido rechazado por 9 miembros de la comisión, solamente 4 votaron en contra esta vez, pero después votaron, o sea, se aprobó por consenso, todo. Y antes, cuando llegó la votación final, en la primera lectura hubo un miembro que dejó un voto reserva. Aquí no hubo un voto reserva. Además, otra cosa esencial, mi propuesta que fue aprobada, es que todo esto tenía que ser sometido a una propuesto para que la Asamblea General de Naciones Unidas, en el momento que lo considerara apropiado, llamara a una conferencia diplomática con el objeto de adoptar un tratado. Entonces, eso le da un rol a los estados en la decisión de los temas. Sin perjuicio de todo esto, tengo que agregar que algunas de las cosas que están ahí reflejan el derecho consuetudinario, por ejemplo, al margen de los temas de jurisdicción, etcétera, etcétera. Sin duda hay responsabilidades individuales por la
comisión de algunos crímenes, y sin duda también la troika, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y presidente, bajo el Arrest Warrant Case, entre paréntesis, la Corte Internacional de Justicia, tiene manera absoluta mientras están en el ejercicio de sus cargos. Entonces, hay temas de derecho consuetudinario, etcétera, etcétera. Después, entre las cuestiones especiales, además de las misiones especiales, lo que he dicho de las conferencias, de los tratados diplomáticos consulares, está el tema del Estatuto de Roma, que se aplica a las partes que han ratificado el estatuto. Entonces, a mi opinión, aunque soy una parte interesada, creo que logramos un equilibrio que por un lado ve los temas de impunidad y por otro lado establece garantías que permitan la despolitización. Les quiero decir otra cosa. Hay elementos aquí también de desarrollo constitucional y progresivo. Y alguna gente dice que el derecho progresivo no sirve, no es coercive, no es algo que se puede utilizar. Pero mi predecesor, Tom Burgenthal, dijo una vez, cuando se aceptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aceptó como una norma moral. Entonces, no hay que pensar que cuestiones que no son simplemente de derecho consuetudinario y de obligación de tratado, las que son, tienen una aplicación inmediata, pero otras que hay cuestionamientos que no tengan valor. Pues cuando un tratado a un país lo acusaban, usted está violando la prohibición de tortura, no decía yo puedo torturar a quien quiera porque la Declaración Universal es una aspiración moral, ¿no? Entonces, también hay un valor en estos desarrollos progresivos. Y también hay un valor, y con eso quiero terminar con el tema del equilibrio, en reconocer la realidad de las relaciones internacionales. ¿Ah? Y hay un valor en la búsqueda de consensos. ¿Ah? Eh, Porque posiciones que van desde distintas perspectivas ideológicas, no sirven para satisfacer a la gente que está de acuerdo con uno, pero hay que tener en vista esta idea de promover también valores universales. Voy a presentar esto en la sexta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la última semana de octubre, como también otros temas relativos a los trabajos de la comisión. Muchas gracias, Claudio. Ha sido una conversación muy interesante. Te agradecemos tu participación y tu disposición para estar con nosotros y nos estamos viendo. Sí, pues bueno, Hernán, Mucho éxito. Hernán, te agradezco a ti la invitación y este ciclo que estás haciendo, que contribuye a lo que habíamos hablado, a lo que tú hiciste. Quiero además señalar que para mí siempre poder conversar con mis colegas de Chile, con la gente de mi país, tiene un significado especial. Así que en realidad el agradecido soy yo que me hayas invitado. ¿Ah? Y suerte a las personas que están escuchando, Hernán, y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias.